Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con corriente alterna y en este vídeo de conceptos básicos 3 vamos a ver lo que es el circuito inductivo puro. Es decir, nos dan una bobina a la que se le ha conectado un generador de corriente alterna a una determinada frecuencia y tenemos que ver la corriente que se genera en la bobina y la reacción de la bobina en el circuito. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, circuito con inducción pura. Como hemos dicho, en la introducción nos dan un generador que está acoplado a una bobina y produce una fuerza electromotriz a la que denominamos V, voltaje. Este voltaje induce en la bobina una corriente, también dependiente del tiempo, y esa corriente vamos a ver que es una corriente que va desfasada 90 grados en retraso con respecto a este voltaje. A la bobina la denominamos Z porque es la impedancia que hay en el circuito y esto va a ser igual a omega, que es la pulsación, por L. Hay que tener en cuenta que esto lo vamos a definir aquí simplemente así, pero no vamos a entrar en demostraciones de ningún tipo porque las demostraciones las voy a dejar para un vídeo posterior, para no alargar demasiado este vídeo. Entonces, tener en cuenta que cuando una bobina está representada como una bobina única en un circuito como estos, es omega L la impedancia. Y viene en ohmios. Bien, la ley de tensiones que generamos es V es igual a V sub 0 por seno de omega t. Esto ya lo conocemos de vídeos anteriores. Es una tensión de corriente alterna que induce una corriente dependiente del tiempo, también alterna y desfasada a 90 grados en sentido de retraso. Omega es igual a 2πf, es decir, es la velocidad angular o la pulsación, tenerlo en cuenta. La impedancia es una impedancia que es igual a la valor de la resistencia que tiene el circuito más menos un valor complejo, que es J por X. J es la unidad imaginaria en electricidad, para no confundirlo con la I de corriente. En este caso vamos a interpretar que la resistencia es nula totalmente porque el valor de la impedancia que viene en ohmios es mucho mayor que la resistencia, ¿vale? Porque el valor de la resistencia de una bobina es prácticamente nulo, ¿vale? Porque al final tenéis que pensar que es un conductor que está rollado. Muy bien, entonces Z es igual a la impedancia y esto se denomina también reactancia inductiva, ya que genera un campo magnético que produce unos efectos contrarios al paso de la corriente y viene también definido en ohmios. Muy bien, vale, por lo tanto aquí, como no vamos a considerar lo que es la resistencia óhmica porque va a ser despreciable, vamos a considerar solamente la reactancia J omega L, ¿vale? Que sería reactancia inductiva producida por una bobina. Si fuera negativo, sería reactancia capacitiva producida por un condensador, que es lo que veremos en el próximo vídeo. Bien, L es la inductancia, ¿vale? Y viene medida en henrios o H, ¿vale? Tener en cuenta que cuando más henrios tenga una bobina, más fuerte será el campo magnético que nos generará esa bobina. Y más fuerte será la autoinducción que generará. Por lo tanto, Z, J omega L es un número complejo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar como ya sabemos trabajar con los números complejos. Aplicando la ley de Ohm generalizada, tenemos que la intensidad es igual al voltaje partido por la impedancia. Por lo tanto, nosotros podemos poner aquí que la intensidad instantánea es igual a V sub 0 por seno de omega t partido por Z. De aquí vamos a que la intensidad es igual a V sub 0 por seno de omega t partido J omega L, ¿vale? Tener en cuenta que la impedancia es J omega L. Perfecto. Entonces, esto es un cociente de dos números complejos. El numerador en valor absoluto lo podemos poner como tensión eficaz V sub 0 partido raíz de 2, con un argumento inicial 0, porque tenemos seno de omega t. Iniciamos en el inicio de las fases, que es el eje real, por decirlo de alguna manera, y el denominador, omega L, es el complejo con argumento inicial menos 90 grados desfasado con respecto al numerador, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tenemos en el denominador. Muy bien. Vale, entonces I es igual a V sub 0 partido raíz de 2, estableciendo los valores eficaces, dividido por Z, que es el módulo de la impedancia, que en este caso también va 90 grados, pero como está en el denominador, si lo pasamos al numerador, pasa restando. Por lo tanto, aquí se nos va a quedar
que esto es igual a V sub 0 partido de raíz de 2 por omega L, con un desfase completo de menos 90 grados con respecto a la tensión. Y sub 0 es igual a V sub 0 partido omega L, la intensidad máxima. Pero esto nos lleva a que la intensidad eficaz es igual a I sub 0 partido raíz de 2, con un desfase de menos 90 grados de giro. Perfecto. Por lo tanto, estos serían los valores eficaces. La ley de intensidades se nos queda como que I es igual a I sub 0 por seno de omega t menos 90 grados, es decir, va desfasada con respecto a la tensión 90 grados, en retraso, que también lo podemos poner como que I es igual a I sub 0 por seno de omega t menos pi medios. Podemos trabajar con grados sexagesimales o podemos trabajar con radianes, ¿vale? Como queramos. Bien, si nosotros representamos las corrientes en un diagrama, en verde hemos representado la tensión de alimentación o la fuerza electromotriz de alimentación, en blanco hemos representado la corriente que pasa por la bobina y en amarillo hemos representado la fuerza electromotriz autoinducida por la propia bobina, ¿vale? Que viene dada por esta expresión. V es igual a VL, es decir, que es la fuerza autoinducida en la propia bobina, por seno de omega t menos 90 grados. Tener en cuenta que la fuerza electromotriz y la tensión es exactamente la misma. Podemos estar hablando de fuerza electromotriz autoinducida o tensión autoinducida. Vamos a analizar estas curvas. El primer punto a tener en cuenta es tener claro que la tensión se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Fijaros que la tensión es máxima en el origen, sin embargo la corriente es cero. Pero cuando la corriente es máxima, la tensión es cero. Por lo tanto, eso significa que la tensión va adelantada con respecto a la corriente 90 grados. Bien, el segundo punto es, cuando es máxima la fuerza electromotriz autoinducida por la propia bobina, que es esta amarilla de aquí, la corriente es nula. En este caso concreto estamos viendo la zona en que la corriente autoinducida es máxima negativa. Y estamos viendo que la corriente es nula. Entonces es este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso ocurre por la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que la fuerza electromotriz de autoinducción, V sub L, se opone a la causa que la produce. En este caso es la variación de corriente. Cuando la corriente crece, es decir, si nosotros nos vamos hacia la zona de crecimiento de la corriente, el V sub L decrece y viceversa. ¿Vale? Es decir, si nosotros nos vamos hacia la zona de crecimiento, lo que vamos a ver es que cuando la corriente es máxima, la fuerza electromotriz autoinducida por la bobina es nula. Este sería el tercer punto a tener en cuenta. Esto ocurre a 90 grados, es decir, cuando el campo magnético es máximo. Por lo tanto, en esta zona de aquí nos iríamos a cero de fuerza electromotriz autoinducida en la propia bobina y en esta zona de aquí nos iríamos a un valor de corriente máxima. Tener en cuenta que siempre la fuerza electromotriz se va a oponer a lo que está haciendo la corriente en cada momento. Por lo tanto, en este punto de aquí es cuando la corriente es máxima y la fuerza electromotriz nula. El cuarto punto a tener en cuenta es que cuando la corriente disminuye, la fuerza electromotriz autoinducida es del mismo signo que la corriente para oponerse. Tener en cuenta que a partir de aquí hasta pi va a empezar a disminuir la corriente. Por lo tanto, la fuerza electromotriz va a empezar a aumentar, ¿vale? Para oponerse a esa disminución de corriente por la ley de Lenz. Es así. Por lo tanto, estaríamos en el intervalo pi medios pi. A partir de ahí, a partir de pi, para el resto, desde 180 a 360 grados, o desde pi a 2pi, nos valen las mismas deducciones o las mismas consideraciones que hemos hecho para los dos intervalos anteriores. ¿Vale? Se estudia de la misma manera, exactamente igual. Desde aquí hasta el final, hasta el primer ciclo, que es 2pi. Y a partir de ahí se empieza a repetir todo, otra vez. Perfecto, espero que más o menos tengáis claro lo que ocurre cuando estamos alimentando a una bobina o a una inducción. En este caso se va a generar un campo magnético y ese campo magnético, generado por la propia autoinducción de la bobina, pues es el que va a generar todos estos efectos, algunas veces deseables y otras veces indeseables. Perfecto, esto lo podemos representar con el eje imaginario y el eje real. Si tenemos el origen aquí, la tensión la podemos representar en el eje imaginario como que va adelantada 90 grados con respecto a la intensidad que la representamos en el eje real. Aquí estamos hablando de tensiones eficaces, que es la tensión máxima partido raíz de 2, y de corrientes eficaces, que es la intensidad máxima partido raíz de 2.
Esto también lo podríamos representar de la siguiente manera, poniendo lo que es la tensión en el eje real, pero ahora la corriente la deberíamos de poner en el eje imaginario hacia abajo, indicando que va retrasada 90 grados respecto a la tensión. Y entonces esto nos permite escribir que la tensión V minúscula es igual a V mayúscula sub 0 por seno de omega t, y esto sería seno de omega t menos 90 grados. Sin embargo, aquí sería seno de omega t más 90 grados y aquí sería seno de omega t. Es decir, bien escrito está de una manera o bien escrito está de otra, siempre y cuando dejemos claro que la corriente va desfasada a 90 grados en retraso con respecto de la tensión. Muy bien, esto representado en una circunferencia lo tendríamos así, con una circunferencia más pequeña la corriente, en este caso concreto, y con una circunferencia más grande la tensión. Y girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con la velocidad angular correspondiente, siempre irían desfasadas ese valor angular. Si ahora nosotros representamos la curva de tensión de alimentación y la curva de corriente, se nos generará producto de las dos como la gráfica roja. Muy bien, aquí simplemente lo que estamos viendo es que la potencia, esta al ser en ocasiones positiva y en ocasiones negativa, la denominamos potencia reactiva. ¿Vale? Esta potencia reactiva es el producto de la tensión instantánea por la intensidad instantánea. Y la potencia eficaz que nosotros consideramos es una potencia igual a cero. ¿Por qué? Porque los semiciclos positivos se compensan con los semiciclos negativos. Esto nos indica que la potencia absorbida por una bobina es cero, ya que la tensión y la corriente están en cuadratura de fase. Esto ya veremos en vídeos posteriores cómo hace que el factor de potencia sea cero. Ya definiremos lo que es el factor de potencia en vídeos posteriores cuando ya tengamos definido todo lo que es el circuito resistivo, el circuito inductivo y el circuito capacitivo, porque así lo veremos mucho mejor. Esto de la potencia reactiva en algunos momentos puede ser deseable y en otros momentos no, pero es más negativo que positivo porque al final es una potencia que no se usa porque se utiliza básicamente para generar campos magnéticos en los semiciclos positivos y devolver esa energía en los semiciclos negativos. Se devuelve esa energía a la red en los semiciclos negativos. Por lo tanto, el balance total de energía es cero. Pero lo que es la corriente que entra a nuestras instalaciones a través del contador de corriente es una corriente que sí que se tiene en cuenta. Por lo tanto, nos puede disparar el consumo de luz. Bueno, de todas formas, esto ya lo iremos definiendo poco a poco en vídeos posteriores. Bien, espero que haya sido de vuestro agrado este vídeo. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!